Bueno, profesor, yo soy Lomar González Rubio, de la matrícula 230388. A mí me tocaba hacer esta posición con Alice y ella retiró, así que me va a tocar a mí. Administración de Recursos Humanos. Ok. Vamos a empezar con el proceso de la ARH, una posición tradicional. La ARH es una función de staff. Los gerentes de ARH asesoran a los gerentes de línea de toda organización. Es más de tiempo en tiempo. La compañía puede necesitar más o menos empleados y gerentes. El proceso de ARH es con este procedimiento permanentemente pretende mantener la organización provista del personal indicado en los puestos convenientes. La planificación de los recursos humanos sirve para garantizar que en forma constante y adecuada se cuente con el personal que se necesita. Ok, el reclutamiento. El reclutamiento se ocupa de desarrollar una serie de candidatos para un empleo. 2. El acorde al plan de los recursos humanos, por la regla general, los candidatos se encuentran por medio de anuncios en periódicos o en publicaciones, en agencias de empleo, recomendación de amigos y visitas a universidades. 3. La selección implica usar solicitudes, currículum, entrevistas, pruebas de empleo y habilidades, así como la verificación de referencia, como objeto de evaluar y seleccionar a candidatos que se presentarán a los gerentes. 4. La socialización, orientación, sirve para ayudar a aquellas personas seleccionadas que se adapten a la organización sin dificultad. La capacitación y el desarrollo buscan aumentar las capacidades de los empleados a efecto de incrementar la efectividad de la organización. La evaluación de desempeño, que compara el desempeño laboral de la persona con los parámetros o objetivos establecidos en el puesto para el puesto de dicha persona. Los ascensos, los traslados y los descensos y los despidos pueden ser objetos de ascensos o transferencias que los ayuden a desarrollar sus habilidades, mientras que la persona que no tiene un buen desempeño puede ser un objeto de un descenso o una transferencia a un puesto menos importante o incluso un despido. Descripción de los trabajos y los puestos. Antes de reclutar a empleados, los reclutadores deben tener una idea clara de las actividades y obligaciones del puesto que están desocupando. Por consiguiente, el análisis de los trabajos es uno de los primeros pasos en el proceso de reclutamiento. Una vez analizado un contenido que influye en el organigrama, dicha definición se conoce como descripción de trabajo o descripción de puesto. Cada uno de los cuadros del organigrama está ligado a una descripción que enumera el nombre del puesto, así como sus labores y obligaciones. Cuando se ha definido la descripción del puesto, se preparan las especificaciones de contratación para el mismo y las especificaciones para que la contratación definen el grado de estudio, los años de experiencia y los conocimientos que debe tener la persona para ocupar el puesto. Las fuentes para el reclutamiento. El reclutamiento se da dentro del mercado de trabajo, es decir, que el conjunto de personas disponibles que tienen capacidad necesaria para ocupar los puestos que se ofrecen. El mercado de trabajo cambia conforme el tiempo, debido a los factores del entorno. Conforme Sony se fue haciendo una empresa más global, tuvo que aprender a reclutar a muchos mercados de trabajo. En muchos mercados de trabajo, las fuentes de reclutamiento que dependen de la población local de los trabajadores disponibles cuenta con el tipo adecuado de personas y también del carácter de los puestos que se ofrecen. El reclutamiento de gerentes y profesionales. Las compañías grandes recurren a diversas fuentes externas para reclutar al personal que ocupará los diferentes niveles administrativos. En el caso de muchas compañías grandes, las universidades y los centros de enseñanza superior son una fuente importante para gerentes nuevos o gerentes de nivel de ingreso. Sin embargo, reclutar en universidades tiene muchas desventajas, ya que el proceso de reclutamiento puede resultar caro y puede ser que los egresados después del tiempo se vayan. El reclutamiento interno. Muchas personas siguen aplicando la política
de reclutar o ascender a su propio personal, salvo en circunstancias muy... Las leyes de legislación básica en el párrafo 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, enmendada en 1972, para establecer la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo, para aplicar las disposiciones del párrafo 7 que prohíbe la discriminación en el empleo por causas de raza, sexo, edad, religión, color, origen, nacionalidad y entre otros. Estos requisitos para un trato no discriminatorio se reconocen como requisitos de igualdad, esto es muy importante tenerlo en la empresa. Valor equiparable. El valor equiparable es un principio que indica que los trabajos diferentes, los cuales requieren capacidad y conocimiento comparable, merecen una retribución comparable. La idea surgió al observar que las mujeres solían estar segregadas en ciertas ocupaciones, por ejemplo la enfermería y la docencia, que reciben sueldos inferiores a los de algunos campos dominados por el hombre, a pesar de que los estudios y las responsabilidades requeridos son similares. Implicaciones para los gerentes. En el proceso de reclutamiento, el Departamento de Recursos Humanos suele tener la responsabilidad básica de asegurarse del cumplimiento de aquellas leyes y decisiones jurídicas en cuanto a la discriminación que sean posteriores a lo mencionado. Sin embargo, en última instancia, el Departamento de Recursos Humanos debe informar y enseñar a los gerentes cuáles son las implicaciones del incumplimiento de la ley para los respectivos departamentos. El nombre del puesto puede ser incluso sexista, de hecho, reflejar una discriminación. Por ejemplo, ya no se usa los nombramientos como los de supervisor o vendedor. Muchas empresas lo han reemplazado por el encargado a supervisión o ventas. Los gerentes no gozan de total libertad para reclutar y contratar, capacitar y ascender al personal de su organización. Toda persona o organización que no cumpla con la ley de ser acusada en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que con esto lo podían investigar y hasta demandarlo o llevarlo a juicio. El proceso de selección, la selección y pasos en el proceso de selección. El proceso de selección ideal implica una decisión de ambas partes. La organización decide si ofrece un empleo, así como el grado de atractivo que debe tener la oferta, y el candidato del empleo decide si la organización y el empleo ofrecido se ajustan a sus necesidades y metas. Aquí están los pasos de selección, que lo primero es formular una solicitud de empleo, después indicar el puesto que quiere solicitar y después solicita la información que pronostique el éxito del trabajo. De segundo es una entrevista previa, después una evaluación rápida de idoneidad del solicitante, formula preguntas sobre la experiencia y alternativas salariales, la disposición para reubicarse, etc. Las pruebas miden las habilidades laborales del solicitante y su capacidad para aprender en el trabajo. Puede comprender pruebas de programas de software, de análisis escrito y capacidad médica y física. En el cuarto paso, investigación de antecedentes, constata la veracidad del currículum o la solicitud del solicitante, llama a los supervisores anteriores del solicitante con autorización y confirma la información proporcionada para el solicitante. 5. En entrevista profunda de selección, averigua más del solicitante como persona, realizada por el gerente en que se reportará el solicitante. El examen médico que asegura el desempeño eficaz del solicitante, con frecuencia realizado por el médico de la empresa. Y la oferta de empleo, que es lo que ocupa un trabajo o un puesto de vacantes, ofrece un sueldo y un paquete de prestaciones. Selección de gerentes. Las organizaciones tienen diversos motivos para contratar a gerentes con experiencia. Un puesto de recién creado puede requerir un gerente con experiencia que no existe en la organización. El gerente experimentado, que es un candidato para su selección, suele pasar por varias entrevistas antes de ser contratado. Orientación o socialización. La orientación o socialización está diseñada para ofrecer a los nuevos empleados la información que necesitan para funcionar de forma cómoda y eficaz dentro de la organización. Por lo general abarca 3 tipos de información: información general sobre la rutina laboral diaria. En segundo lugar, en resumen de la historia, el propósito de las operaciones y los productos o servicios de la organización. En tercer lugar, una presentación detallada
quizás un folleto de las políticas, reglas laborales y prestaciones de los empleados de la organización. La capacitación y desarrollo. Los programas de capacitación tienen el propósito de mantener o mejorar el desempeño del trabajo presente, mientras los programas de desarrollo pretenden desarrollar capacidades para empleos futuros. La evaluación formal sistemática. La evaluación formal sistemática suele ser semestral o anual. La evaluación formal tiene 4 objetivos, que es 1, permitir que los empleados conozcan de su manera formal qué calificación merece su desempeño, identificar a los empleados que merecen aumentos por méritos, localizar a los empleados que necesitan mayor capacitación e identificar los candidatos para ascensos. La remuneración. La remuneración tradicionalmente está ligada a un trabajador particular o la discreción de un puesto. La idea general que es más responsabilidad tenga un gerente, tanto mayor debe ser la remuneración que reciba. Los ascensos y transferencias y descensos y despidos. El movimiento de personal dentro de la organización, su ascenso, transferencia, descenso y despido es un aspecto principal de la administración de recursos humanos, que esto es lo que abarca todo lo que tiene que ver con recursos humanos. La verdadera decisión de quién ascender y quién despedir también se puede contar como una de las más difíciles e importantes que se debe tomar. Con los ascensos, la posibilidad de progresar puede ser un incentivo básico para obtener un desempeño general superior, y los ascensos son la manera más significativa de reconocer el buen desempeño de un empleado. Las transferencias tienen varios propósitos. Se usan para que las personas adquieran experiencias laborales o como parte de su desarrollo para ocupar vacantes que cuando se presentan. Medidas disciplinarias, descensos y despidos. En general, las medidas disciplinarias se aplican cuando un empleado infringe la política de la compañía o no cumple con las expectativas laborales. Y los gerentes deben tomar medidas para remediar la situación, que por regla general las medidas disciplinarias pasan por una serie de pasos de advertencia, castigo, separación provisional, suspensión, transferencia disciplinaria, descenso y despido hasta que el problema quede resuelto o suprimido. Quizá se pida que los gerentes ineficientes que se capacitan se preparen más. Otros pueden ser ascendidos a un puesto con un nombramiento más impresionante, pero con menos responsabilidad. Si el descenso o transferencia no son viables para el despido, suelen ser más aconsejable no permitir que una persona que no tiene buenos resultados continúe en el trabajo. No importa cuán dolorosa sea la decisión al despedir a una persona, la lógica de planificación de los recursos humanos requiere con frecuencia que se tomen estas decisiones. La ARH y la estrategia. La tabla 1.14.4 indica que los cambios ambientales, que la vamos a poner más para adelante, requieren que las organizaciones que tratan de alcanzar sus metas registren una serie de reacciones, como muchas de las reacciones incluyen a los recursos humanos. La ARH está sintiendo la presión. La ARH y las presiones ambientales. Algunos investigadores de la Escuela de la Administración de Harvard han propuesto una posición general para entender la administración de recursos humanos, la cual lleva la AR, más allá de la estrecha connotación de planificar, seleccionar, capacitar y evaluar. La figura 14.2 indica como los grupos de interés internos, por ejemplo, los intereses sindicales, los factores de selección, los factores de la situación, digamos el mercado de trabajo local, pueden influir en las políticas de ARH. Mapa de territorio de ARH. Grupos de intereses participantes con accionistas, gerencia, grupos de empleo, gobierno, comunidad y sindicatos. Después de esto vamos a hacer las opciones de la política de la ARH, que son las influencias de empleados, los empleados, flujo de los recursos humanos, el sistema de remuneración y sistema de trabajo. Factores situacionales, características de la población trabajadora, estrategia de negocio y condiciones, filosofía administrativa, mercado de trabajo, sindicatos, tecnología de tarea, leyes y valores de la sociedad. Resultados de la ARH, que es compromiso, competencia, congruencia, costos efectivos, consecuencias a largo plazo, bienestar individual, eficacia de la organización, bienestar de la sociedad. Gracias. Con todo sería esto.